Dice, ¿cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues que, si alguno de ellos fueron infieles, frustrará por ventura su infidelidad, la fidelidad de Dios. De ningún modo. Esto es muy interesante lo que dice San Pablo aquí. San Pablo va a darle, en estos primeros versículos, San Pablo va a darle palo a los judíos. Vuelvo a repetir, cuando San Pablo habla a los judíos, no está hablando del Estado de Israel. El Estado de Israel es una nación moderna que no tiene nada que ver con este Israel. Israel tiene que ver con este pueblo que estamos hablando, de Israel de hoy. Tiene que ver con este pueblo que estamos hoy, tanto como México tiene que ver con el México de Montezuma. ¿La Ciudad de México de hoy tiene algo que ver con el México de Montezuma? No, ocupa solamente el mismo lugar, pero son gente diferente, con cultura diferente. El Estado de Israel es un Estado totalmente moderno, como el de Jordania, como el de Siria, como Nicaragua, como cualquier otro Estado. Cuando aquí se está hablando del Israel del primer pacto. Cuando se acuerdan que estudiamos el Apocalipsis, cuando se derrumbó el templo, se acabó ese Israel. El Israel del pacto. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. Y todos los judíos que se bauticen también es parte del pacto. Pero está hablando San Pablo que le daba palo a los judíos de Roma, como le daban Gálatas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma estaba, más de casi la mitad de la iglesia de Roma era de judíos, la otra mitad eran de gentiles. Pero los judíos venían, ya el cristianismo, hablamos también eso, con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que traían los judíos al cristianismo? Ya conocían la ley, conocían los profetas, conocían al único Dios. ¿Cuál era la desventaja de los gentiles? Venía del paganismo, creían en muchos dioses, la vida no valía nada para ellos, venían con depravaciones morales. Los judíos tenían en ese sentido una, ¿qué cosa? Pero también tenían una desventaja. Junto con el conocimiento de Dios, traían malos vicios en el sentido espiritual, una mala interpretación de la ley. Al mismo tiempo que traían cosas buenas, traían cosas malas. Decían que los gentiles tenían que pasar por la antigua ley antes de entrar en la primera. Y por eso Pablo primero le va a dar unos palos aquí tremendo a los judíos, en esta parte primero la carta a los romanos. Pero ahora dice, y esto también se aplica a la iglesia, porque para entender la iglesia hay que entender Israel. Vuelvo a repetir, no el Israel del hoy, el Israel del primer pacto. Hay que entender, si tú no conoces a Israel del primer pacto, tú no entiendes a la iglesia. Porque, ¿se acuerdan lo que dijo San Jerónimo? Que el nuevo pacto está en el antiguo pacto, como el fruto está dentro de la flor. ¿Cuál es la flor? El antiguo pacto. ¿Cuál es el fruto? El nuevo pacto. La flor se nutre y crece ¿de dónde? El fruto se nutre y crece ¿de dónde? De la flor. Cuando la flor ya termina su cometido, ¿qué hace? Se seca y se cae. ¿Por qué no sirvió? No, porque cumplió su cometido. ¿Y cuál es el nuevo cometido ahora? El fruto. Así, la flor es Israel, el fruto es la iglesia. La iglesia se nutre de Israel. Si entendemos Israel, entendemos. Y esto que dice San Pablo aquí en el capítulo 3 es muy importante para entender la iglesia hoy. Dice, ¿cuál es pues la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Se hace la pregunta a San Pablo. Dice San Pablo, la ventaja es grande, de todas maneras. Ante todo, dice, a ellos les fue confiado las profecías de Dios. Esa es la primera ventaja de ser el pueblo de la primera alianza. Ni Grecia, ni China, ni Mesopotamia, ni Egipto recibió las profecías del Mesías. ¿Quién las recibió? El pueblo de Israel. Dios le dio la profecía entre todos los pueblos de la tierra. Eso es ya una gran ventaja. Dice San Pablo ahora, se pregunta, ¿pues qué? Si alguno de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? Dice, en ninguna forma. Eso es muy importante. ¿Qué dice San Pablo? ¿Los judíos fueron fieles al pacto? No. No fueron fieles al pacto nunca. Ni desde el primer momento. Porque cuando Moisés bajó de la montaña con las 2 tablas de la ley, ¿qué se encontró Israel? Adorando al becerro de oro y rompió las tablas. Tuvo que volver Moisés y Dios iba a destruir al pueblo de Israel. Y Moisés le dijo, por el amor de Abraham, de Isaac, de Jacob, no destruyas este pueblo. Y Dios dijo, te lo voy a dar la tabla de nuevo, lo que la vas a escribir tú no lo escribo yo. Pero yo no voy a hablar con el pueblo, voy a hablar a través de ti. ¿Fue Israel fiel por el desierto? No fue fiel continuamente. Vamos a virar para Egipto. ¿Quién nos mandó a meternos en este? Israel fue, si algo fue constante Israel, ¿en qué fue constante Israel? En no ser fiel, como dice aquí, en ser infiel. Israel en el desierto fue infiel. Cuando tuvo reino, ¿fue fiel? No, queremos tener rey. Dios le dijo, yo soy tu rey. No, yo quiero un rey como los demás. Siguió siendo infiel. ¿Y qué le decían los profetas? Ahí vienen los babilonios.
cambien. ¿Nosotros qué? Si tenemos un templo grandísimo que es Babilonia. Siguió siendo, destruyeron a los babilonios Jerusalén, volvieron del desierto, reconstruyeron Jerusalén, ¿fueron fieles? Ni modo. Y terminaron haciendo lo último, mataron al Mesías que estaba esperando. Y después que mataron al Mesías que estaba esperando, se ensañaron en tener un templo que ya no tenía función. O sea, ahora lo que dice San Pablo es muy importante. ¿Por eso dejaron de ser el pueblo de Dios? No, dice San Pablo, en ninguna forma. La infidelidad de ellos no hace a Dios infiel. ¿Ustedes entienden eso? Israel puede ser infiel, pero Dios siempre es fiel. Dios no se buscó otro pueblo. Dios no se fue que dice, no, me voy para el vecino, me voy para Egipto, me voy para Mesopotamia. No. Dios le daba palo. Llegó un momento que el profeta Isaías, Dios dice por boca de Isaías, Israel, ya no sé dónde te voy a dar un palo. Está lleno de chichones, de moratas, y sin embargo tú no acabas de entender ni de doblar las rodillas. Dios dio palo hasta que el pacto se acabó. El pacto se acabó porque mataron al portador del pacto. O sea, se agotó de todas formas. Pero fíjate, esto es muy importante. La infidelidad de Israel no provoca la infidelidad de Dios. Dios siempre es fiel. Y ahora me hago la pregunta, ¿hubieron malos sacerdotes en Israel? Desde el principio, los hijos de Elí eran unas marugas, como decían allá en Cuba. Los hijos del sacerdote Elí eran unas buenas perlas. Dice que se acostaban con las mujeres que iban a presentar las ofrendas y se comían las ofrendas de Dios. Los hijos de Abiat y Abiú, los sobrinos de Moisés, presentaron un fuego pagano en el santuario. Y no muy lejos la historia. ¿Qué eran Anás y Caifás? Un par de bandoleros. Tanto que un año al otro los dos se turnaban el sacerdocio. Un día el suegro y otro día el nuero. Se turnaban el sacerdocio. Yerno, whatever. Ustedes entendieron lo que yo quería decir. Ustedes me entendieron. Eran los dueños de los negocios que estaban alrededor del templo. Por eso que cuando Cristo vuelca las mesas, ellos se ponen eran un desastre. ¿Dios incumplió el pacto? No. ¿Quién fue quien incumplió sistemáticamente el pacto? Israel. Ojo, ¿por qué le estoy haciendo este hincapié? La iglesia ha tenido 300 problemas, pero porque la iglesia haya tenido 300 problemas, nunca deja de ser el pueblo de Dios. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios es siempre fiel. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Para que nadie se escandalice. Si hubo escándalo en la iglesia, hubo escándalo en Israel. Y vaya si hubo escándalo en Israel. Y Dios nunca quitó la fidelidad del pueblo con que hizo su pacto. Dios, porque la iglesia hayan malos sacerdotes, porque hay algún mal obispo, que gracias a Dios son los menos, porque hayan malos laicos, no por eso Dios incumple el pacto, porque si Dios incumple el pacto, Dios fuera exactamente igual que nosotros. Dios siempre es fiel al pacto que hace. ¿Y el testimonio lo tenemos dónde? ¿Dónde tenemos el testimonio anterior? En Israel. Porque cuando ustedes le digan eso, la iglesia tiene sinvergüenza, sí hay mucho sinvergüenza, pero Dios no incumple el pacto, y el pacto lo hizo con nuestra iglesia, porque podemos probar históricamente una línea de 2000 años de nosotros hasta el apóstol Pedro. Detrás del apóstol Pedro, ¿quién está? Cristo, con quien el Señor hizo el pacto. Ninguna iglesia puede aparecer 2000 años después a reclamar que en un hueco histórico 2000 años ellos tienen un pacto. Porque si el Señor espera, como dijo el zángano ese del que se dice Cristo del Doral, el demonio ese que está en el Doral, porque dice que Cristo, lo oí yo, nadie me lo dijo, Cristo resucitó y después por 2000 años cogió vacaciones hasta que descendió en él. Eso aparte de ser no herejía, eso es abominación, eso es más que herejía, eso es abominación. Herejía es decir que la Eucaristía no existe o que la María no es, eso es herejía, eso no, eso es abominación y de las grandes. Y de las grandes. Dios no incumple su pacto porque no lo incumplió. Eso le tiene que dar claro también a ustedes, que nosotros seamos infieles no quita que Dios es infiel. Yo peco continuamente y soy infiel, sin embargo Dios nunca rompe su pacto conmigo. Siempre me da un plazo más para que yo recapacite y entre en el pacto con Él. Y San Pablo rotundo: frustrará por ventura la infidelidad de nosotros la fidelidad de Dios, dice San Pablo, de ningún modo con signo de admiración. Dios tiene que ser veraz.
y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso Dios injusto a descargar su ira? De ningún modo. Esto también tiene mucho que ver, porque si Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel a la hora de juzgar. No hay excusa. Si Dios es fiel, nosotros no tenemos excusa para decir, ay, tú eres fiel, pero yo fui infiel. No hay excusa. Porque el primero que puso la cara y la vida fue Cristo. No hay excusa. Antes de que Cristo viniera al mundo, pudiéramos decir, ah, Señor, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Pero después que Cristo vino a la tierra, nadie puede decir a Dios, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Tienes cáncer y te vas a morir? Te vas a morir en aire acondicionado y con calmante. Jesús murió en una cruz que la espalda no la podía pegar porque se raspaba la espalda, y clavado y embarrado en porquería y en orina y en suciedad. Estoy poniendo en el peor. Que abandonó tu mujer, tu marido, perdiste el negocio. A Cristo todos los 12 apóstoles que lo llamó, uno lo traicionó y 10 lo dejaron solo. Cristo sanó a 11 leprosos y dijo, ¿y dónde están los otros 9? A 10, ¿dónde están los otros 9? Que ni uno solo viró y era extranjero. O sea, te quedaste sin casa, perdiste la casa, perdiste el negocio, por lo que sea. Cristo dijo, hasta las zorras tienen un hueco donde descansar y yo no tengo. O sea, todo lo malo que tú puedas pasar, ya Cristo lo pasó. Por eso Cristo nos entiende. Y Cristo, a pesar de todo lo que pasó, siguió siendo fiel. Y la gran batalla de la fidelidad de Cristo, ¿dónde fue? Fue un poquito antes de la cruz. Fue en Getsemaní. Ya en la cruz ya no había marcha atrás. Getsemaní fue la gran batalla de la fidelidad. Cristo podía haber dicho, no sigo. Por supuesto, si eres Dios. Puede haber dicho, Padre, busca otro plan. Este no va. Sin embargo, Cristo siguió siendo extremado. Hasta tú puedes decir, mira que yo clamo a Dios y Dios no me oye. ¿No lo han dicho? Todos lo hemos dicho. Cristo clamó a su Padre en Getsemaní y Dios no le contestó. Porque eso era una batalla de Cristo con Él mismo. Cristo fue, y esa es la redención. ¿Qué cosa es la redención? Cristo nos demostró, Él mismo, no lo mandó en un libro. Porque dice San Pablo, aquí es muy fácil decir no roba y después robar. No, Cristo no dice, ay, sean fieles porque no, Cristo vino y fue fiel. Así que ahí no hay vuelta de ningún tipo. Por eso, si Dios es fiel en su pacto, es fiel en su juicio. Punto. Hay gente que dice, no hay infierno. Es que el infierno es una prueba de la justicia de Dios. Porque si todo el mundo va a ser sinvergüenza y bueno, después todo el mundo va a estar en el mismo lugar, ¿eso es justicia? No, eso no es justicia. Y con todos ustedes se pondrían bravos si en su familia un hermano es un sinvergüenza y el otro es muy bueno, y al hermano sinvergüenza regala un Cadillac y a ti no te regalan nada. ¿Qué es lo que tú dirías? Aquí no hay justicia y Dios no es injusto. El mismo infierno es una prueba de la justicia de Dios. Dios te da chance y chance y chance y chance y más chance para que tú no te condenes. Ahora sí, tú persistes en vivir en condenación, la justicia de Dios quiere decir que tú no cabes en el reino de Dios. Por eso que dice San Pablo, ¿será acaso injusto Dios al descargar su ira? Dios no es injusto al descargar su ira, que es lo que ha hablado San Pablo, porque la ira de Dios es rechazo a lo que es malo. Nuestra ira es bravura por algo que nos hicieron. Nosotros podemos tener ira por algo bueno que no nos gustó. La ira de Dios es rechazo a lo que es malo. Por eso dice que Dios también es justo en la ira.